Buenos días, mi nombre es Kera Hudson y hoy quiero leerles del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar a personas LGBTQ y más? Es redactado por Tomás Ort y por Alexa Ort. Y el ensayo de hoy se llama Incondicionalmente Yo, de parte de Mindy Oldenkamp. Es la historia de una mujer sobre la búsqueda del amor incondicional, la comunidad y la autenticidad. Crecí en una familia donde dos verdades estaban tejidos en lo más profundo de mi ser. El amor era algo que se daba a todos y éramos nazarenos. Mis primeros recuerdos incluyen una emoción ridícula por las lecciones de la escuela dominical que incorporaban franelógrafos. Mi mamá enseñándome que Jesús ama a todos los niños pequeños del mundo y la abrumadora sensación de que todos en la iglesia eran mi familia. Para ser justos, soy de un pueblo muy pequeño de la costa de Oregón, en los Estados Unidos, y de hecho estoy emparentada con un porcentaje ridículamente alto de la gente que vive ahí. Pero las conexiones que existían dentro de esa comunidad fomentaron la creencia de que dentro de estos muros de la iglesia todos éramos amados, simple y llanamente. Y fue con ese fundamento básico de amor y la iglesia nazarena que llegué al mundo, bastante segura de que era una niña normal. Vengo de algunos genes muy fuertes y me veía y actuaba como todos los que me rodeaban. Yo era un ejemplo de la clonación de Oldenkamp, mi apellido. Todos aprendimos los mismos versículos de la Biblia. Recibimos los mismos abrazos de todas las abuelas de la iglesia. Cuando tenía 5 años, dejamos la gran lechera familiar en Oregón y nos instalamos en el dormitorio de Mangum, un dormitorio para jóvenes de primer año en el campus de la Universidad Nazarena Noroeste. Esto, por supuesto, era drásticamente diferente de lo que había conocido antes, pero todavía podía jugar felizmente con mis Barbies y mis Legos, por lo que, según todas las definiciones, yo y mi pequeña vida seguíamos siendo normales. Ahora tenía unos cientos de hermanos a mi disposición. Ciertamente no se me ocurrió que no todos los de mi edad se apoderaron de la televisión del vestíbulo y obligaron a los muchachos de 18 y 19 años a ver Barrio Sésamo. No lo cuestioné en absoluto. Aunque las paredes se veían muy diferentes, viviendo en el campus universitario prevalecía el poderoso sentido de una comunidad amorosa donde sin duda me aceptaban sin cuestionar. Había mucho amor aquí entre mi familia nazarena. Pero cuando comencé a llamar a la puerta de la adolescencia, mi percepción de lo normal comenzó a cambiar. Pasamos de la vida del dormitorio a una casa real. Comencé a notar pequeñas formas en las que simplemente no encajaba. Al crecer me esforcé por ser una niña buena de la iglesia, memorizando versículos de la Biblia y aferrándome a la felicidad que sentía como una hija amada de Dios. Pero a medida que crecí, me encontré desarrollando una determinación inquebrantable para acostarme en la cama un domingo por la mañana, obligándome a ignorar los gritos desesperados de mi vejiga, con los ojos pegados al reloj. Sabía que si el reloj llegaba a las 9:30 y nadie se había movido en la casa, de ninguna manera tendríamos suficiente tiempo para comer, ducharnos y llegar a tiempo a la iglesia. No era que no me gustara la iglesia, era que odiaba los vestidos. Sabía que como niña se suponía que debía amar los vestidos y, lo que es más importante, definitivamente se suponía que debía usarlos para ir a la iglesia. Todos los folletos de las lecciones de la escuela dominical mostraban niños con corbatas y niñas con vestidos con volantes. Pero odiaba todo sobre eso: las medias, los zapatos brillantes, las cintas rosas, tener que sentarme correctamente, y definitivamente me di cuenta de las miradas cuando no me ajustaba a la regla de vestimenta. Esta fue mi primera señal de que mi normalidad podría no coincidir con la de los demás. Las chicas simplemente no usaban pantalones para ir a la iglesia. Eso no era apropiado. Y vi las miradas entre las abuelas que una vez me abrazaron con tanta fuerza. Las buenas muchachas de la iglesia se vistieron para el papel. Unirse al grupo de jóvenes de la escuela de secundaria fue una espada de doble filo.
lleno de un deseo abrumador de aferrarme tan fuerte al amor y la aceptación en los que me habían criado, pero descubriendo que eso no concordaba con lo que me estaba convirtiendo. Podría ser yo misma o podría ser parte del grupo de la iglesia, pero cada vez más estaba descubriendo que no podía ser ambos. Empecé a guardar pequeños secretos míos donde nadie los viera, ocultándome en un armario, por así decirlo. Experimenté olas retorcidas de dudas y juicios. Todos en el grupo de jóvenes solo tocaban música cristiana. Yo seguía prefiriendo a los que no eran cristianos sobre los que sí eran cristianos. No podía simplemente tirarlos, así que los escondí, literalmente detrás de los otros, los cristianos. Y en sentido figurado, en mi armario cada vez se llenaba más. Las cosas empeoraron cuando descubrí que tenía opiniones. Feminazi, liberal y el temido demócrata se convirtieron en nombres que me arrojaron. A medida que aprendí lo que defendía, llegué a comprender que esas ideas pueden ser directamente opuestas a las de las personas que me rodean. Tomé esas creencias y las metí en el armario también. Cuando regresé una vez más al campus de la Universidad Noroeste Nazarena para mi propia experiencia universitaria, me encontré como una de las pocas que no salía con nadie y no me iba con un anillo en el dedo. Cuando mis amigas estaban encontrando maridos, estaba empujando mis inseguridades más profundamente en mi armario figurativo. Nadie necesitaba saber mi miedo desesperada al estar sola. Exactamente ninguno de los chicos del campus parecía encajar bien. Continué ocultando las cosas sobre mí que harían que los demás se sintieran incómodos, que me alejaran de esa conexión de amor con la iglesia. Luché desesperadamente para conformarme. Anhelaba profundamente ser la persona modelo que sentía que de alguna manera se suponía que debía ser. Me casé con un chico hippie de pelo largo que me convencí de que era el indicado y luego me encontré poniendo nuestros problemas en mi armario también. Está bien, no puedes imaginarte teniendo hijos con él. Está bien que esto no se sienta bien, estás casada. Estaba absolutamente inmóvil, como esa niña con vestidos raros que buscaba esos abrazos con los brazos fuertes y abiertos. Pero estaba de pie frente a un armario lleno de verdades ocultas. Podría pertenecer si hiciera todo lo correcto. En lo más profundo de los peores momentos de mi matrimonio, llamé a mis padres. Mi papá me dio palabras de sabiduría que he llevado en mi corazón desde ese entonces. Simplemente explicó que era mejor estar sola que en una mala relación y mejor ser fiel a lo que era que comprometer lo que se suponía que debía de ser. Por primera vez en mi vida adulta analicé detenidamente quién era yo, quién se suponía que debía ser y todas las cosas fabulosas que colgaban en mi armario emocional. Cuando fui a empujar divorciada con todos los demás, simplemente no encajaba del todo. En cambio, las cosas comenzaron a desmoronarse por todas partes. Empecé a hacer cosas que me definían y comencé a sentir esa familiar sensación de amor, esa aceptación en la que había estado envuelta cuando era una niña pequeña, estaba comenzando a regresar. Lentamente comencé a liberarme de la profunda obsesión con los pensamientos de otras personas sobre mí. Encontré una pequeña iglesia nazarena que se reunía en un gimnasio de secundaria y practicaba el amor de Cristo. Incluso me registré como demócrata. Pero había más en el armario. Tuve que admitir que era gay. Así que me incliné hacia el amor simple que me habían enseñado desde el principio. Encontré el amor por mi verdadero yo. Me di la gracia me di la gracia que había oído predicar desde el púlpito. Yo era y soy todavía una hija amada de Dios. Me sentí floreciente y encontré alegría en formas que no había tenido en años. Y entonces me enamoré. Conocí a Luisa, la mujer increíble que se convertiría en mi esposa, madre de la increíble niña que se convertiría en mi hijastra, y sin dudarlo los invité a la iglesia conmigo.
No quería nada más que ambos sintieran el sentido de comunidad y familia que todavía me atravesaba. Ese amor como el de Cristo era tan intrínsecamente una parte de mí como cualquier otra cosa. Quería que mi hija creciera sabiendo cuán amada era. Quería que tuviera la misma estructura de amar a Dios, al prójimo y servirles a través de ese amor. Estaba más que emocionada de compartir un sentido más amplio de familia con mi pareja, de experimentar y practicar el amor intencional e incondicional de Cristo de una manera que se sentía completamente auténtica por primera vez. Al principio fue una realización palpable de la familia de la iglesia que tanto anhelaba. Con el paso de los años, nos ofrecimos abiertamente, nos enchufamos y nos hicimos socios. Ayudamos con la instalación y el desmontaje y ayudamos con la construcción cuando la iglesia finalmente encontró un hogar permanente. Vimos a nuestra hija ser amada y encontrar su propia pandilla de abuelas de la iglesia que dan abrazos. Servimos la comunión, diezmamos y recolectamos las ofrendas, y éramos los rostros acogedores que saludaban a la gente los domingos por la mañana. Ya no me escondía debajo de las sábanas, esperando que fuera demasiado tarde para llegar a tiempo. Ahora era yo quien se aseguraba de que toda mi familia pequeña estuviera levantada y lista para estar envuelta en el amor de Cristo. Cuando se hizo el llamado para los maestros de la escuela dominical, estaba increíblemente feliz de dar un paso al frente y apreciaba el tiempo dedicado a amar a los miembros más pequeños de nuestra familia de la iglesia. Era todo acerca de la iglesia del Nazareno que amo tan profundamente. Casi al mismo tiempo, Luisa y yo finalmente pudimos reconocer legalmente nuestra relación y anunciamos nuestro compromiso. Fue con ese cambio público, esa declaración en voz alta de nuestro verdadero yo, que comenzamos a experimentar grietas en el amor que estaríamos experimentando en la iglesia. A diferencia de las otras parejas de la congregación, no se anunció nuestra próxima unión. Mientras hacíamos planes para nuestra boda, se nos explicó que nadie de nuestro personal pastor podría llevar a cabo nuestra ceremonia. Y en otro golpe desgarrador, me pidieron que me tomara un descanso de enseñar la escuela dominical mientras la junta de la iglesia me consideraba. De repente, un solo aspecto de la persona en la que me había convertido era el único algo que podría definirme dentro de la iglesia. El dolor, la eliminación del amor fue más que devastadora. Mi valor como miembro de la iglesia se basaba puramente en la naturaleza de mi sexualidad, una parte de la persona que soy, como el color de mis ojos o la altura. Miré a mis compañeros de congregación y traté de entender por qué una parte de mí, una niña creada en la imagen de Dios, podría ser tan ofensivo. No impactó cómo amaba a los demás, no impactó cómo servía a Dios. Sin embargo, de alguna manera impactó directamente en cómo podía ser amada. Empecé a ver que la familia de la iglesia que había amado tan profundamente se derrumbaba a mi alrededor y dejaba mi pequeña unidad familiar muy separada de nuestra comunidad eclesial. Yo no era diferente en absoluto, era simplemente la forma en que mi familia de la iglesia podía verme lo que había cambiado. La sensación de pérdida y dolor que he sentido en los años transcurridos desde esta separación ha sido profunda y dolorosa. Extraño a mi iglesia y es una tristeza que aún cargo. He amado a la iglesia del Nazareno desde que nací. Es una iglesia hermosa y con mentalidad misionera fundada en el amor a su comunidad. He amado a mi familia de la iglesia con un sentido de paciencia y esperanza incondicionales. Todavía lo hago. Oro por el día en que se permita que el amor de Cristo, compartido por innumerables predicadores nazarenos e ilustrado en los hermosos pasajes de la Biblia que dieron forma a mi cristianismo y mi fe, se eleve por encima de la política. Que el amor incondicional se practique no con una especie de mentalidad de te amo, pero sino con los brazos abiertos que Jesús mostró al más pequeño de nosotros. Mindy Oldenkamp creció en la iglesia nazareno y continúa buscando y practicando activamente el amor incondicional.
Es cofundadora de una organización local sin fines de lucro que brinda un espacio seguro para jóvenes LGBTQI+ en su ciudad natal de Nampa, Idaho, donde vive con su esposa Luisa y su hija Kel. Gracias, Mindy, por compartir tu historia con nosotros. Si usted siente que esta historia pueda ser de ayuda para alguien para entender la experiencia de una persona que es cristiana, LGBTQ+, por favor, comparte esto con personas en su vida que usted estima. Muchas gracias por su tiempo. Adiós.